bienvenido a mi canal de YouTube. Y hoy por supuesto vamos a hablar de Game of Thrones, de la serie de televisión basada en esta colección de libros y sobre todo del trágico final que no a todos los fans les encantó. Antes que nada, tienes que saber que estas novelas son una serie que originalmente estaban pensadas como una trilogía, pero que después crecieron en muchos más libros y hasta la fecha se han publicado 5. La colección se llama Canción de Hielo y Fuego y los libros son Juego de Tronos de 1996, Choque de Reyes de 1998, Tormenta de Espadas del 2000, Festín de Cuervos del 2005 y el quinto y último libro hasta ahora, Danza de Dragones del 2011. Leer los libros es bastante fácil porque son cerca de 800 a 1000 páginas cada uno de los libros. Podrías pensar que es una lectura muy pesada, pero la realidad es que no es así. Te puedes perder un poco con los nombres, así que si no estás familiarizado con la serie, te recomiendo que vayas haciendo un esquema de quién es cada quien, sobre todo de los personajes principales. Esta saga de literatura fantástica prácticamente son 4 familias que están luchando por el poder del trono en Westeros, que es donde se desarrolla toda la historia. Está la familia de los Baratheon, la familia de los Lannister, la familia de los Starks y la familia de los Targaryen. Sin contarte muchos spoilers, por si no has leído los libros o no has visto la serie, es toda una danza de juegos de poder y traiciones para conseguir más poder. Y lo único que te puedo decir es que de principio a fin es una saga que te rompe los esquemas y que te sorprende. Por lo que nada tontos, los de HBO se juntaron con George R.R. Martin para hacer la serie de televisión de esta maravillosa saga. ¿Y qué les puedo decir? Fue un éxito, fue algo que voló la cabeza de mucha gente porque estaba muy apegada a los libros. El problema es que el ritmo de escritura de los libros era mucho más lento que el ritmo de producción de la serie, en la cual se soltaba una temporada aproximadamente cada año. Entonces, ¿esto qué problema trajo? Pues que los primeros 4 libros están muy pegados a la historia de George R.R. Martin, están súper bien documentados y están súper bien escritos. A partir de la 5ª temporada empieza a haber cambios y a partir de la 6ª, o sea 6, 7 y 8, es una historia completamente nueva que se crearon los autores de la serie de Game of Thrones. Algo que también me gustaría decirte de la serie es que me fascina la intro y cómo va cambiando cada episodio y va presentando un mapa en el que van apareciendo los lugares importantes en el episodio que viene. Y como van cambiando los lugares según los acontecimientos de la serie, también el mapa se va modificando. Entonces es muy interesante porque es una intro que no aburre y es una intro a la que te gusta prestarle atención episodio con episodio. Ahora, a partir de este momento va a haber muchísimos spoilers porque vamos a hablar del final de la serie de televisión. Así que si no quieres enterarte o no la has visto, te recomiendo que dejes este video en este momento. Y si decides quedarte es porque seguramente ya la viste y quieres comparar tus puntos de vista conmigo. Quiero decirte que para mí Game of Thrones es una de las mejores series de televisión hechas en muchísimo tiempo, aunque aquí viene el punto, todo con el final lo arruinaron. Yo no sé exactamente hacia dónde quiera llevar la historia George R.R. Martin. Si es que algún día acaba de escribir los libros. Se supone que en este 2020 se iba a publicar el 6º libro, pero definitivamente la historia de hacia dónde lo lleva George R.R. Martin y hacia dónde lo llevaron los de HBO es completamente diferente. Me parece que en general la escritura de la serie de televisión en HBO fue muy consistente con lo que nos habían planteado las primeras novelas, pero creo que al final, por querer causar esta sensación de sorpresa y este constantemente tener al espectador atrapado, traicionaron muchos de los principios que nos han venido planteando durante toda la historia y todas las temporadas. Entonces yo creo que a la mayoría de los fanáticos de Game of Thrones nos molestó mucho el final porque sin justificación alguna y de manera completamente espontánea, todos los personajes cambiaron de rumbo y cambiaron su esencia para sorprender. Cosa que sorprendió pero para mal, porque ahora la gente ya no está nada contenta con el final. Podemos hablar por ejemplo del caso de Daenerys. El caso de Daenerys es lo que yo creo que más molestó a la mayoría. ¿Por qué? Porque ella se venía presentando desde el principio como la heroína de la historia junto a Jon Snow. Daenerys y Jon Snow me parece que eran los que se estaban peleando el papel del héroe final, pero Daenerys, que se venía presentando como esta muchachita que fue creciendo, que se fue haciendo más fuerte, que fue siempre luchando por los derechos de los demás con mucha empatía, por la libertad, liberando esclavos, liberando ciudades y que quería simplemente recuperar los 7 reinos. Se terminó convirtiendo en un personaje que de la nada se volvió loco. Yo entiendo que le pusieron ahí ciertas muertes para que
la trastornara y de repente se volviera loca. Pero toda su locura fue mucho más allá de la esencia que nos venían presentando del personaje. Yo entiendo que en un ataque de ira pudiera tomar a uno de sus dragones y pudiera arrasar con toda una ciudad, pero siento que faltó un momento en que ella dijera, wow, espera, ¿qué estoy haciendo? O que a Jon Snow se lo hiciera ver y que le dijera, hija, esta no eres tú, esto no es lo que tú quieres. Y que ella reflexionara y se diera cuenta del daño que estaba haciendo. Incluso que llegaran al trono de hierro y que Jon Snow le dijera, esto es lo que querías, esto es lo que has estado luchando tanto tiempo. Y él le dijera, pues sí, pero esto no es lo que quiero. Y los dos se subieran al dragón y se fueran. Que una amiga mía dice que podría ser un final demasiado romántico, pero yo más que un final romántico lo veo como un final mucho más creíble con la esencia de los personajes. Porque el hecho de que ella se volviera una dictadora, que le hablara a sus ejércitos de dominar, conquistar, arrasar, matar, va completamente en contra de lo que se nos ha presentado de su personaje desde el principio hasta el final. En realidad, en todos los personajes lo que pasó fue eso, o sea, se nos presentaron de una forma y en los últimos 2 episodios de la serie todo lo cambiaron y todo se arruinó. Me parece que la historia iba muy bien hasta el momento en el que cae el rey de los caminantes blancos. A partir de ese momento me parece que toda la historia se despedazó, como que no iba para ningún lado y como que perdieron el rumbo y el sentido de la historia en general y sobre todo de la esencia de los personajes. Tenemos también el caso de Jon Snow, que es el otro héroe que se nos presentó, que es noble, es bueno. De repente metieron el giro de que es también descendiente de los Targaryen, cosa que empezó a ser como muy interesante y que después quedó completamente olvidada. A nadie le importó quién era y prácticamente pues ni siquiera aportó nada a la historia, porque al final termina siendo un traidor castigado que tiene que matar a Daenerys de su propia mano y lo mandan desterrado al norte, cosa que también me pareció una incoherencia, porque después de matar a Daenerys, yo creo que si hubiera entrado Gusano Gris y hubiera visto esa escena, o lo hubiera visto con el cuchillo en la mano, hubiera sabido lo que pasa. En ese momento dudo mucho que lo hubieran apresado y hubieran esperado a que un consejo dijera qué es lo que iba a pasar con él. Yo creo que en ese momento hubiera entrado en un ataque de furia y lo hubieran matado con todos sus inmaculados, o por lo menos lo hubiera intentado. En esta escena de la muerte de Daenerys me pareció increíble la escena en la que el dragón derrite el trono y toma a Daenerys y se la lleva a lo lejos, pero creo que hubiera sido mucho mejor que Daenerys no llegara a ese punto. Yo creo que hubiera sido mucho más inteligente terminar su historia de otra manera, ya sea que ella reinara en Westeros o que no. Y Jon Snow definitivamente también tendría que haber tenido un peso mucho más importante, sobre todo teniendo el agradecimiento de la gente, porque estamos acostumbrados a que en Game of Thrones se castiga al malo o al que toma la mala decisión. Generalmente todo aquel que toma una mala decisión es castigado y es castigado severamente, y eso es lo que nos había traído mucho de todas las temporadas, como cuando pasa lo de Ned Stark, cuando pasa lo de la boda roja y de repente te encuentras con que esos finales se diluyen, esos castigos no pasan. Todos estamos esperando el momento en que Cersei caiga, y sobre todo nos imaginamos que tal vez a manos de Arya, y es algo que no pasa porque simplemente Jaime también rompiendo a todo lo que dice su personaje, porque su personaje tuvo una historia, tuvo una evolución, creció y al final regresó a hacer lo mismo, regresó por ella y terminan muertos en un derrumbe en el que la muerte no se ve y el castigo no se ve. Quitan las piedras al final y los descubren abrazados en los escombros, entonces te quedas con la sensación de que nunca se le castiga a Cersei como se lo merece y que su muerte fue algo completamente anticlimático. Nunca se vio lo que tanto estábamos esperando ver, que era ese castigo. Tyrion es un personaje que se muestra completamente inteligente, súper decidido, siempre sabía sacarle la vuelta a las situaciones malas, y en estos últimos 2 episodios empieza a cometer tontería tras tontería tras tontería. Después llegamos a un consejo que pues aparece mágicamente de la nada, que no tiene mucho caso con el momento en el que aparece ni sentido. De ser un esclavo al que se le va a castigar, se le vuelve a dar palabra y vuelve a terminar súper triunfante, y francamente termina siendo mano del rey en un consejo exactamente igual al anterior. Entonces descubrimos al final que no pasó nada, que no hubo ninguna evolución, hubo toda una guerra, toda una destrucción para terminar otra vez con un rey manipulado por un consejo que está formado por pura gente manipuladora, que es prácticamente lo mismo que había antes. Entonces toda la historia pierde el sentido. Y ahora nos vamos con el rey. Bran es una persona que constantemente dijo que él no quería el poder, porque en el momento en el que se convierte en el cuervo de los 3 ojos y se convierte en la memoria del mundo, empieza a crearse como un ser superior, más allá de las pasiones humanas, que tiene la capacidad de ver el pasado y el futuro, y que se va a convertir como en un guía espiritual para la humanidad. Y en el último capítulo, cuando están decidiendo ahora quién va a ser el rey, porque ya no tenemos herederos y quién va a ser el rey, de repente uno propone a Bran y Bran se voltea y dice: ¿por qué crees que vine? Siempre supe que iba a llegar aquí, por algo así dice. Y es como de no,
Bran no diría eso. ¿Por qué? Porque Bran ya está más allá de todo eso. Yo creo que está traicionando a todo lo que ese personaje caminó y luchó y buscó. Arya, de ser un personaje súper aguerrido, me pareció impresionante la manera en la que ella mató al Rey de Hielo. Me pareció excelente. Pero luego de eso se diluye completamente el personaje. No logra su venganza con Cersei y decide irse a descubrir nuevas tierras en un barco. Como que, no sé, siento como que todo lo resolvieron. ¡Pah! ¡Ay! Esto va a sorprender, esto no se lo esperan, vamos a hacerlo así. Y ya, sin un sentido verdadero. Todo se siente muy apresurado porque de estar acostumbrados a 10 episodios por temporada, de repente hacen 6 como si se les hubiera acabado el material. Pero a la hora de que lo ves, descubres que todo es demasiado rápido. Entonces no es que les haya faltado material, es que todo lo vomitaron en 6 capítulos. Y entonces te quedas con una sensación de que todo pasa demasiado rápido. Y tenemos también, por ejemplo, el caso de Sansa. Sansa es una mujer que siempre fue muy ambiciosa y que siempre quiso ser una reina, una dama o algo similar. Sin embargo, durante todo su camino ella va aprendiendo que esas decisiones le van costando caro y la van castigando y la van haciendo evolucionar. Cuando es esposa de Ramsay, la mujer sufre muchísimo y descubre lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Sin embargo, en los últimos 2 episodios vuelve a ser la Sansa que quiere poder, pide independizar al norte y se queda como señora de Invernalia. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí tampoco me dejó muy buen sabor de boca. Yo hubiera preferido 1000 veces que Daenerys se quedara en el trono de hierro. Como esto tenemos 1000 cosas más, la muerte de Varys, muchas muertes injustificadas. Toda esta serie de malas decisiones hicieron que el final no se sintiera orgánico ni natural, ni que fuera la evolución que nosotros esperábamos ver de esos personajes. Pero bueno, fue tan criticada y tan odiada por la mayoría del fandom que ahora HBO nos sorprende con la noticia de que va a preparar la precuela de Game of Thrones, en la cual ellos aseguran que van a corregir muchos de los errores que cometieron en este final. Yo definitivamente creo que es muy difícil que corrijan muchos de los errores porque pues ya están, ¿no? Pero pues suena muy interesante una precuela. Yo supongo que estará basada en el papá de Daenerys, pero por supuesto vamos a estar muy pendientes de más información para saber qué es lo que nos espera con esta precuela de Game of Thrones. Y la única esperanza que nos queda es que George R.R. Martin aún no termina de escribir los libros. Así que ya sea que sean 6, 7 u 8 libros, esperamos que George R.R. Martin los termine, los publique y que sean mejores que el final de la serie. Ahora, yo creo que para él debe ser un asunto de no sé si quiero sacar o no quiero sacar los libros porque ya entregamos un final y ese final no funcionó. Yo supongo que su final debe ser diferente completamente porque si no pues no tendría caso sacar los libros ya que está el final igual. Pero por otro lado a él le debe dar mucho miedo sacar un final que no cumpla con las expectativas de los fans, sobre todo teniendo la comparación con el final de la serie que no funcionó. Entonces debe haber muchísima presión en él, debe estar súper aconsejándose y súper pensando hacia dónde va a llevar las cosas, pero nos queda esperar con muchas ansias el final de los libros para saber él dónde quería que terminara la historia en su mente. En conclusión, a mí me fascina Game of Thrones, pero me fascina hasta antes de los últimos 2 capítulos. Para mí Game of Thrones se termina cuando matan al Rey de Hielo. A partir de ese momento es un despedorre que no me gusta y para mí eso simplemente lo borré de mi memoria y no existió. A mí me gustaría que tú me contaras qué te gustó, qué no te gustó de la serie, sobre todo cómo te hubiera gustado que terminaran estos personajes. Si te gustó lo que pasó o no te gustó. Por favor, escríbemelo porque te quiero leer. No dejes de checar los otros videos que tengo por el canal. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Pim, piririm, pim, piririm, pim, piririm, pim, piririm, pim, piririm, pim, piririm, pim.